Buen día, bienvenidos a la Diccionario, un espacio para el análisis, la reflexión y la toma de decisiones informada en el tema de la prevención y tratamiento de las adicciones. El día de hoy tenemos un tema por demás interesante, la comunidad terapéutica, su método. Ustedes recordarán en el programa anterior mencionábamos que el método de cambio de la comunidad terapéutica es la misma comunidad. Entonces, es importante diferenciar los modelos clínicos que se utilizan en la actualidad y bueno, podemos distinguir en primer lugar la terapia bipersonal como un dispositivo que tiene una, dos, tres, cuatro sesiones por semana y son estos encuentros cara a cara en el consultorio o con diván en el caso del psicoanálisis. También tenemos la terapia de grupo, que es un dispositivo que tiene una o dos sesiones por semana, depende de la corriente que se esté utilizando. Y tenemos grupo terapéutico, tenemos grupos de encuentro, tenemos grupos de psicodrama, tenemos terapia de red, en fin, una variedad de marcos teóricos y técnicas para hacer la terapia grupal. Después tenemos la terapia comunitaria, que a diferencia de las dos anteriores, consiste en una inserción residencial y vida compartida. Entonces, recordemos también que lo que comentábamos en el programa anterior, que justamente el gran aporte de la experiencia de Sainanon y de Eitop fue descubrir que la vida compartida le proporcionaba a las personas con dependencia un contexto relacional suficiente para tener acciones afirmativas para la abstinencia. Entonces, por supuesto, esta es una característica muy importante de lo que son las comunidades terapéuticas o la terapia comunitaria. Hay que recordar algunas definiciones de comunidad terapéutica que se construyeron en este movimiento y que en la conferencia de comunidades terapéuticas de América del 75 se trabajó mucho sobre la definición de lo que era una comunidad terapéutica. Y fue muy enriquecedor porque establecieron algunas características importantes de lo que es este dispositivo. En primer lugar, decían que la comunidad terapéutica proporcionaba un conjunto de reglas relacionales que promovían el cambio psicológico y la construcción de habilidades para la reinserción social. Entonces, era una regla tener que tener una función y un rol para lograr estos objetivos, casi casi como pensando en lo que sería un grupo de tarea. Pero también decían que la comunidad terapéutica proporcionaba un conjunto de vínculos que promovían el desarrollo personal vía los refuerzos positivos o modelos de rol. Entonces, aquí ya es bastante importante y es central distinguir que los procesos de cambio sucedían en los vínculos. O sea, no se trataba de enseñarle algo a alguien, darle información o que repitiera otros ejemplos para poder enfrentar toda esta situación de dependencia. Dice, no, los vínculos es el escenario del aprendizaje y allí se construye en una relación colaborativa entre los miembros de la comunidad terapéutica. Entonces esto es central para darle esta característica al modelo de comunidad terapéutica. También establecieron que la comunidad terapéutica ayudaba a construir una nueva identidad. Y esto es claro, ¿no? Porque las personas que llegan a tratamiento regularmente llegan a una situación de exclusión social grave, son marginados, estigmatizados y con una imagen de sí mismo casi negativa, devaluada. Entonces, el proceso de aprendizaje en los vínculos de una comunidad terapéutica tiene que estar orientado a resignificar esa representación que se tiene de sí mismo a partir de los aprendizajes en la relación con los demás. Entonces, la construcción de una nueva identidad es fundamental para que pueda haber una, una rehabilitación y un rol diferente en su vida, como proyecto de vida con su familia y en la comunidad donde vive. Y justamente una de las características más importantes que se hizo en esta conferencia fue decir que la comunidad terapéutica es una comunidad de aprendizajes.
Es decir, que la vida cotidiana te da un currículum bastante amplio sobre todas las dificultades de cada uno de sus miembros y son susceptibles de generar aprendizajes a partir del análisis, la reflexión, la confrontación y la desviación de los objetivos del tratamiento. Entonces, estas son 4 de las principales características que se construyeron en esta conferencia. Hay una definición que a mí me gusta mucho porque es una forma muy condensada, pero que nos permite visualizar en toda su extensión lo que es una comunidad terapéutica. Y es esta definición que hace Elena Gotti, que dice: la comunidad terapéutica es una modalidad de tratamiento residencial para la rehabilitación de personas con dependencia y tiene lugar en un medio altamente estructurado, a través de un sistema de presión artificialmente provocado para que el residente actúe su patología frente a sus pares, quienes le servirán de espejo de la consecuencia social de sus actos. Esta situación es tolerada voluntariamente por el residente, quien se ve inmediatamente contenido en un clima de alta tensión afectiva. Entonces, vean, por supuesto, habla de un programa altamente estructurado, es decir, que el programa de actividades está muy organizado, siempre se ejecuta en tiempo y forma y de una manera muy rígida, muy estricta, muy rigurosa, se siguen los objetivos particulares de cada una de las actividades, pero que finalmente todos tienen que abonar a esta idea del cambio psicológico y de la conducta de vida. Entonces, pues la adicción, también comentábamos en el programa anterior que el problema es la persona, no la droga, y que hay múltiples causas que van conformando esta situación de dependencia, ¿no? Y hablamos de factores individuales como los orgánicos y la situación mental, de familiares regularmente con bajas capacidades parentales, estos grupos, problemas comunitarios como la normalización del consumo y la baja resiliencia, y factores de tipo social como la falta de opciones de empleo, salud, educación, seguridad y desarrollo. Entonces, un tratamiento tiene que visualizar todos estos factores y tiene que de alguna manera incidir en diferente medida en los principales factores que conformaron esta situación de dependencia como causas. Entonces es importante tener esto en cuenta. Después, el objetivo ha estado ya muy claro de lo que es lo que se persigue en una comunidad terapéutica. Y fundamentalmente se trata de promover cambios psicológicos y en el estilo de vida, así como la construcción de habilidades sociales para la reinserción social. Entonces, aquí tenemos que tener claro, si estos son los 3 principales objetivos en función de los problemas que tiene la persona, esto va a marcar las principales características que tome un programa de comunidad terapéutica. Si buscamos el cambio psicológico, tenemos que recurrir a un dispositivo terapéutico para resolver esos problemas emocionales. Si queremos cambiar el estilo de vida, por supuesto que la inserción en la comunidad terapéutica significa que es un espacio de aprendizaje para construir esas habilidades para la convivencia cotidiana con los demás, pero también poder responsabilizarse de otras obligaciones como puede ser el tener el espacio limpio, preparar sus alimentos, lavar la ropa, estudiar o en su caso trabajar o crear las habilidades para el empleo. Entonces, estas habilidades, ya se imagina entonces cómo está constituido un programa de comunidad terapéutica. Tendría que haber necesariamente espacios donde los miembros preparan los alimentos, limpian la casa, se ponen a estudiar, tienen espacios terapéuticos, tienen actividades artísticas, culturales, y ahí ya tenemos nosotros toda una gama de actividades que cubren perfectamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el año. Bueno, aquí es importante hacer una diferencia entre estructura y proceso. El programa de la comunidad terapéutica podemos decir que es la estructura o los rieles sobre los cuales transcurre ese proceso. Es decir, que cada una de las actividades en sí misma no va a construir ese proceso de cambio
ni le va a resolver los problemas emocionales a nadie. O sea, no se trata de aprender a hacer alguna artesanía, no se trata de avanzar ciertos grados escolares, no. Aquí la idea es de que en esta relación íntima, cercana, afectiva que tienen las personas haciendo algo, en ese escenario es donde suceden y se muestran las dificultades personales. Entonces, por eso decimos, el programa es la estructura sobre la cual transitan los procesos de cambio de las personas. Esto tenemos que tenerlo súper claro, porque a veces caemos y simplificamos una propuesta de comunidad terapéutica pensando que las actividades es el proceso de cambio, y no, esa es la estructura. Y después pasan mil cosas sobre esos rieles. También el cambio está en función, por supuesto, de los aprendizajes que se generan en esa relación comunitaria, en esos vínculos. Y los aprendizajes son los que impulsan el cambio psicológico y crean habilidades sociales para la reinserción social. La comunidad terapéutica es el dispositivo que permite observarse a sí mismo en la relación con los demás y medir los objetivos y las metas que nos propusimos. Entonces, es importante tener esta referencia de lo que es estructura y proceso. Un concepto que nos ayuda a entender más claramente esta diferencia es el concepto de encuadre, que este concepto José Blecher lo explica muy bien y dice, se refiere al conjunto de premisas explícitas e implícitas que aseguran, por un lado, el mínimo de interferencias a las actividades que se desarrollan entre paciente y consejero, y por el otro, otorgan un máximo de utilidad para la realización de estimaciones diagnósticas y o de pronóstico. Entonces, el encuadre es una de las herramientas más importantes que se tienen en la comunidad terapéutica. Deben ser constantes en el sentido de que mantienen una forma invariable en una determinada situación. Entonces, una de las funciones obligadas de todo consejero terapéutico dentro de la comunidad es justamente presidir el encuadre, cuidar que todas las actividades se cumplan en tiempo y forma, que se vigile que se cumplan los objetivos de esa actividad y también a la par, de manera simultánea, ver los procesos que están emocionalmente viviendo las personas durante esa actividad, ¿no? Entonces, el encuadre tiene que ser una herramienta conceptual que nos permite visualizar las funciones del consejero dentro de la comunidad. La hipótesis de cambio de la comunidad terapéutica es el problema de las adicciones es la persona como totalidad, no es la droga. Entonces eso está muy claro. A la situación de dependencia siempre le subyace un problema de tipo emocional. Los problemas emocionales se manifiestan en forma de conflictos en los contextos relacionales y sus vínculos. La comunidad terapéutica es un espacio artificial que favorece esa expresión de los conflictos. La comunidad terapéutica, su método consiste en habilitar a la comunidad para la reflexión, el análisis y confrontación, todos en todo. Bajo esta técnica, los conflictos pueden ser elaborados y modificar su sentido, significado, manejo y finalmente modificar la conducta. Este trabajo de elaboración debe ser intenso y en plazos no menores a los 6 meses. Ya está documentado que los principales cambios significativos a nivel psicológico en este tipo de tratamientos empiezan a ocurrir a partir del 6º mes y se tienen los mejores resultados cuando llegas a 1 año de tratamiento o más. Entonces, reconfigurando esta secuencia, la persona con adicción desarrolla un estilo de vida simplificado, monotemático y dependiente. La comunidad terapéutica es un programa altamente estructurado y un sistema complejo, de manera contraria, ¿no? La persona que ingresa a la comunidad terapéutica se apropia de este sistema estructurado y complejo. Con el tiempo, su pensamiento y estructura también se hacen complejos. Pasa de un estilo de vida simple a uno más complejo. Desarrolla habilidades de manejo de grupo, contención, cumplimiento de tareas.
transforma un estilo de vida dependiente a uno autónomo e independiente. Y la persona desarrolla la capacidad de llevar a la práctica su proyecto de vida. Entonces, veamos esta secuencia que es muy, muy interesante y clara de cómo ocurren estos procesos. Las fases de tratamiento de la comunidad terapéutica son tres. Una primera que tiene que ver con la recepción, que es que el objetivo es construir un vínculo, hacer un diagnóstico y darle información a la persona sobre el funcionamiento del modelo de comunidad terapéutica para que tenga los elementos para decidir si ingresa o no ingresa. La segunda fase es la rehabilitación, que es el espacio y el tiempo en el que suceden todas las actividades programadas y esperemos que se den esos procesos de cambio. Y la tercera fase es la reinserción social. Esta fase está conformada principalmente por el proyecto de vida que elaboró la persona durante la rehabilitación y lo pone en práctica en una etapa posterior a la rehabilitación. Con un acompañamiento terapéutico adecuado, la persona, como una especie de convalecencia social, empieza a desarrollar un nuevo estilo de vida, sea en su comunidad o en otro lugar donde pueda implementarlo. Algo muy importante también que hay que tener en cuenta es que este modelo solamente funciona si existe por parte de la persona con dependencia una demanda de ayuda. Es decir, un contexto coercitivo, obligatorio y donde no hay una claridad de la persona a qué va a un lugar a tratamiento, son condiciones adversas que no van a permitir que transcurra un proceso terapéutico. La persona necesita gradualmente tener un mínimo de comprensión de lo que le está pasando, ser consciente que vive una situación de sufrimiento y que tiene como objetivo tratar de resolver esa situación de sufrimiento. Entonces, eso lo puede llevar a tomar la decisión de ingresar a un programa de tratamiento y poderse sostener y comprometerse con lo que allí se está construyendo. Por lo regular vemos que esto es un proceso que las personas poco a poco van haciéndose consciente de esta dificultad. Incluso siempre persiste un conflicto, siempre está un deseo de regresar al consumo y mantener el estilo de vida anterior, y también convive con la situación contraria, de ya no querer estar en esa situación de sufrimiento, dejar el consumo y poder habilitarse en otras cosas. Entonces, este conflicto es una situación permanente que nunca dejamos de ver en el proceso y siempre se mantiene de principio a fin.